Domingo 15 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si vivimos del Espíritu, sigamos también al Espíritu. No seamos ávidos de vanagloria, hostigándonos y envidiándonos mutuamente. Hermanos, si alguno incurriere en algún delito, vosotros que sois espirituales, amonestadle con espíritu de mansedumbre. Y cuídate tú, que también tú puedes ser tentado. Sobrellevaos mutuamente, y así cumpliréis la ley de Cristo. Porque si alguno cree ser algo, no siendo nada, él mismo se engaña. Mas pruebe cada cual su obra, así tendrá gloria solo en sí mismo, y no en otro. Porque cada cual llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, asista con todos sus bienes al que le enseña. No os engañéis, a Dios no se le puede burlar. Lo que siembre el hombre, eso cosechará. Y así el que siembra en su carne, de la carne se cosechará corrupción. Y el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos el fruto, si no desfallecemos. Y así, mientras tenemos tiempo, hagamos bien a todos, y mayormente a nuestros hermanos en la fe. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús a una ciudad llamada Naín, y le acompañaban sus discípulos y una gran muchedumbre. Al acercarse a la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, e iba con ella gran acompañamiento de gente de la ciudad. Viéndola el Señor, movido de compasión por ella, le dijo: no llores. Y acercóse y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo entonces: joven, a ti te digo, levántate. Y se sentó el muerto y comenzó a hablar. Y le entregó a su madre. Sobrecogió a todos gran pavor y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado su pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos oído este milagro, este bello milagro de cómo resucitó nuestro Señor a este hijo de la viuda de Naín, y que pues le hizo esa gran gracia a esa mujer, porque nuestro Señor tuvo compasión y le ayudó. Es una imagen de la resurrección espiritual, que es cuando un alma recibe la gracia y resucita, por decirlo así, a la vida espiritual. Entonces, esa gracia que nosotros necesitamos para salvarnos, para ir al cielo, es muy importante y debemos valorarla, porque como es un don que no se ve y que es espiritual, pero eso no quita que sea primordial, que sea de primera importancia para que nos salvemos. Pero hay varios tipos de gracias, porque a veces nos podemos confundir. Ahí está la gracia santificante, está la gracia actual o las gracias actuales, y después están las gracias de la providencia o gracias providenciales. Entonces, la palabra gracia quiere decir don, quiere decir cuando alguien hace un don, está haciendo una gracia. Así le estoy dando a alguien algo, o que Dios nos está socorriendo, pues nos está haciendo la gracia de ayudarnos. Entonces es un don que Dios hace a los hombres,
Y esos dones, pues el principal es la gracia santificante. Y hay las gracias actuales, que son dones espirituales, pero que son transeúntes, porque a veces Dios no las da todo el tiempo, las da en ciertos determinados momentos, en ciertas necesidades, por ciertas razones. Entonces son gracias que son por un momento. Esas son las gracias actuales, o sea, que Dios nos da para que podamos hacer bien ciertos actos, gracias actuales. Y la gracia santificante, esa está en el fondo del alma y es la que hace que seamos hijos de Dios. Después están las gracias providenciales, que esas gracias pues son todo aquello que Dios nos da, que es una oportunidad para santificarnos, para servir a Dios, incluso dones materiales, incluso cosas temporales o hechos que pasan en nuestra vida, pues son gracias de la providencia. No son gracias actuales. Las gracias actuales es esa ayuda que Dios nos da para hacer un acto, pero es solo por un momento, ¿verdad? Y esas gracias, pues todas las gracias que Dios las da siempre en el cuadro de la iglesia y con el fin de convertirse a la iglesia o de pertenecer a la iglesia. Así que no es como hoy dicen los modernistas o dice el Papa Francisco, ¿verdad? Que en todas las religiones Dios da gracias, como si por esas religiones Dios diera gracias. Dios no da gracias a las almas por medio de falsas religiones, pero a veces Dios da gracias a algunas personas que están en una falsa religión, a pesar de la falsa religión, pero no es por esa religión, así que hay que tener claro eso. Y esas gracias Dios las da siempre en orden para que esas personas, si fuera posible, se volvieran católicas. Así que puede pasar que hay almas que están pues en una falsa religión, pero que no saben, creen que esa es la verdadera religión y creen que están haciendo bien. Entonces esas personas, puede haber casos, pero no hay que exagerar esto, porque hay personas que exageran mucho esto. Los modernistas exageran mucho esto, pero puede haber casos de personas que estén en gracia de Dios, pero no gracias a esa religión, sino a pesar de esa religión, y que pertenecen a la Iglesia Católica sin saberlo. Pertenecen al alma de la Iglesia Católica, pero no pertenecen de una manera exterior y no saben que pertenecen. Entonces, si alguna persona que está en una religión, por ejemplo, protestante, y que no sabe, o que desde niño le indoctrinaron y que no sabe cuál es la verdadera religión, puede ser que se salve, pero si se salva será siempre por medio de la Iglesia Católica y porque pertenece a la Iglesia Católica sin saberlo, espiritualmente, a nivel de la gracia, pero exteriormente no. Y eso puede pasar, ¿verdad? Pero los ecumenistas exageran mucho eso, diciendo no, es que no es necesario que se conviertan a la Iglesia Católica porque son buenos protestantes, porque son buenos musulmanes. No, es que la voluntad de Dios es que todos sean católicos, y que si ellos tienen la oportunidad de conocer la verdadera religión, tienen que seguirla y no pueden ya excusarse y decir, es que yo no sabía, o es que ya no puedo cambiar de religión. No, es que ahí tendrían la obligación. Y hay que tener también en cuenta que todas estas gracias santificantes, gracias actuales y las gracias providenciales, todas están en armonía, porque Dios nos da todos esos bienes, todas esas gracias, siempre en orden a la salvación, en orden a nuestra salvación al cielo, para ir al cielo, y todas son dadas en orden al orden de la redención, es decir, dentro
y en el espíritu y las leyes de la Iglesia. O sea que no podemos desligar las gracias actuales de las gracias providenciales, no podemos desligar la gracia santificante como si fueran cosas aparte. No, todas están en armonía, deberían estar en armonía, porque todas obedecen al mismo Dios y deben ser utilizadas según las leyes y la voluntad de la única Iglesia católica. Entonces eso ya no está tan claro en la mente de muchos, pero es así. Dios da sus gracias siempre en orden a la salvación dentro de la Iglesia. Así que si alguien cree que está bien en su religión, pero a momento dado percibe que está en el error, tiene la obligación de investigar, tiene la obligación de saber dónde está la verdad. Entonces puede pasar que haya personas que a momento dado como que se despiertan y reaccionan y dicen, es que aquí hay algo que no va, entonces tengo que investigar a ver qué pasa, ¿verdad? Así como la Iglesia conciliar que quiere reemplazar a la Iglesia católica. Entonces hay católicos que ven que hay problemas en la Iglesia, que hay cosas anormales, y en lugar de hacer algo se quedan así y se quejan, en lugar de investigar, en lugar de informarse y de ver qué pasa. Entonces esa pasividad puede ser pecado, porque Dios nos pide de seguir la verdad. Y cuando nuestra religión está cuestionada, cuando nuestra salvación está cuestionada, tenemos la obligación de investigar, ¿verdad? Y sobre todo, por ejemplo, un padre de familia que tiene hijos, que tiene responsabilidades, con más razón debe informarse porque él tiene que cuidar a su familia. Entonces esa es la coherencia que hay entre todas las gracias de Dios, porque Dios da todo en orden a que vayamos al cielo, y en el orden que Él hizo, que es la Iglesia católica. Entonces ya hoy ya no ven la necesidad muchos católicos modernos ya no ven que la Iglesia es única, que la Iglesia no hay dos, y que la Iglesia es el único camino de salvación. Entonces todas estas gracias Dios las da siempre dentro de la Iglesia y según las leyes y la voluntad de la Iglesia. Así que yo no hablo de la Iglesia conciliar, yo hablo de la Iglesia católica. Entonces la gracia santificante es la gracia más importante, porque es la gracia que es la base de todo, porque esa gracia es la que tiene más valor y a pesar de todo, se podría decir, es la que es más discreta y que no la sentimos, que no la vemos, pero está en el fondo del alma y es la que hace que seamos hijos de Dios. Entonces San Pío X, en el Catecismo de San Pío X dice ¿qué cosa es la gracia? Y ahí responde: la gracia de Dios es un don interno, sobrenatural, que nos da sin ningún merecimiento nuestro, por los méritos de Jesucristo, en orden a la vida eterna. Entonces la gracia santificante es un don que nos hace hijos de Dios, pero eso es tan grande, es una cosa tan importante y tiene un valor tan grande que no podemos concebir el valor de esto. Nos cuesta muchísimo, porque nosotros estamos inmersos en este mundo sensible, en este mundo material, y estamos muy dependientes de todas esas necesidades materiales, y no quiere decir por eso que sean más importantes que la gracia santificante. Entonces la gracia santificante, primero, la habíamos perdido en el paraíso terrenal cuando Adán y Eva pecaron. Perdimos la gracia y nacimos todos en el pecado original y sin la gracia santificante. Entonces
esa gracia Jesucristo no la reconquistó en su pasión y fue pagada a un alto precio. Es el precio de la muerte de Dios, la sangre derramada de Jesucristo. Eso vale, no podemos ni siquiera imaginar el valor de esta gracia. Entonces, Santo Tomás nos dice que la gracia santificante tiene más valor que todo el universo. Así que imaginemos que todos los ángeles, todos los hombres sin la gracia valen menos que un pequeño grado de gracia que tenemos nosotros, o cuando un niño acaba de ser bautizado, pues ese niño es más amado de Dios y vale más delante de Dios que toda la humanidad y todo el universo material, todos los ángeles sin la gracia. Es que la gracia es realmente un don inmenso, porque no es que nos llamen, no es que por ella nos llamemos hijos de Dios, sino que seamos hijos de Dios y que la vida divina esté en nosotros. O sea, es algo que a nosotros no nos corresponde como hombres. No es normal que nosotros tengamos vida divina. Eso no tenemos ningún derecho a eso. Y si Dios lo hace, es como si nos diera su vida de Él, interior, de tanto divina, nos la transmitiera a nosotros, y es un don grandísimo. Y ya no estamos al nivel de las cosas creadas, de las cosas materiales, de las cosas humanas, ni siquiera de los ángeles, estamos al nivel de Dios. Entonces, ese don de la gracia que recibimos el día del bautismo es algo que tiene un grandísimo valor, pero no lo vemos y no lo sentimos. Pero la gracia santificante, cuando la recibimos el día del bautismo, vino al mismo tiempo acompañada de lo que los teólogos llaman el cortejo de virtudes. Es decir, que ya un niño que estaba apenas pequeñito, bautizado, tiene la gracia, pero también tiene las virtudes, como en germen, pero ya están ahí todas las virtudes: fe, esperanza y caridad, todas las virtudes cardinales que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza, todas las virtudes cristianas, que ese niño, al ir creciendo, debería también hacer que sus virtudes crecieran, ¿verdad? Pero eso es otra cuestión. Y también los dones del Espíritu Santo que recibimos el día del bautismo, por los cuales estos no son virtudes, son dones del Espíritu Santo por los cuales Dios nos ayuda, nos dirige a comportarnos. Y eso todo está cuando recibimos la gracia, recibimos junto con la gracia todos esos dones, que mucha gente hasta ignora qué es eso, que muy ignorantes porque no se preocupan de conocer su religión. Sin embargo, están ahí en nuestra alma y hacemos a veces uso de ellos o hacemos mal uso de ellos porque no los conocemos bien, cómo funcionan, ¿verdad? Entonces, nuestra vida espiritual tiene unas leyes, tiene una manera de vivirse, no es así nomás, ¿verdad? Es como cuando un niño apenas nace, pues tiene brazos, tiene pies, pero no puede caminar, porque necesita aprender a caminar. Le llevará un año, le llevará más, pero aunque tenga pies, todavía no sabe caminar. Así nosotros tenemos virtudes desde el día de nuestro bautismo, pero debemos aprender a usarlas, a practicarlas, a ejercerlas. Y esas son las gracias fundamentales que Dios nos da. Pero si una persona no conoce su religión, no estudia en qué consisten las virtudes, a ver que me expliquen qué quiere decir virtud de fe, cómo se practica, en qué se consiste, cuáles son sus objetivos, ¿verdad? No saben explicarlo. O que en qué consiste la virtud cristiana de justicia, no saben explicarlo. ¿Por qué no se interesan? No conocen su religión. Es como si yo compro un aparato y que viene un instructivo y yo compro el aparato pero no leo el instructivo, entonces no lo voy a poder usar, no me va a ser útil.
o no va a dar todo el servicio que pudiera dar, porque yo no quise leer el instructivo, por pereza, por lo que fuera, por negligencia. Entonces, así es nuestra vida cristiana también. O sea, nosotros nacimos, tenemos pies, pero no podemos caminar, tenemos boca, pero no podemos hablar. Hay que aprender a usar esas facultades. Entonces, así son también las gracias que recibimos el día del bautismo. Pero la inconsciencia de los papás, la negligencia de los papás, la pereza de pensar, la pereza de leer. Entonces los niños crecen como animalitos a pesar de tener el bautismo, a pesar de tener en el fondo de su alma la gracia santificante, los dones de las virtudes, los dones del Espíritu Santo, las virtudes, pero no las ejercen. Y como no las ejercen, es como alguien que pudiera caminar pero no camina, pues se va a debilitar, sus pies se van a debilitar porque nunca camina. Entonces tiene el peligro de que se pierdan. Esa gracia y esos dones se pueden perder porque esa alma no está fortificada, no está instruida, y cuando viene la tentación, pues va a perder la gracia. Y desde ese momento, cuando se pierde la gracia, así como vino junta con todas las virtudes y los dones, así cuando se pierde, también se pierden todas las virtudes. Así que una persona que está en pecado mortal también pierde las virtudes cristianas, pierde los dones del Espíritu Santo, menos la fe y la esperanza, pero se quedan a un estado muy precario. La fe y la esperanza pueden quedarse, no están vivas, están como muertas, pero sí pueden conservar la fe y la esperanza, pero las demás virtudes las pierden. Entonces, esa es la gracia santificante, la más importante, aquella por la cual los santos daban su vida, y por no perder esa gracia hubo tantos mártires, y por esa gracia lucharon los santos toda su vida para que creciera. Y la gracia santificante el grado de gracia santificante es el grado de felicidad y de recompensa que tendremos en el cielo. El grado de gracia santificante es lo que hace que seamos más o menos santos. Hay unos que son santos porque simplemente tienen la gracia, pero hay unos santos que son santos, grandes santos, como santos que llegaron a un estado de heroico de esta virtud, de esta gracia. Entonces tenían un grado de gracia muy elevado, muy grande, porque no eran flojos y ejercían las virtudes, y ejercían los dones del Espíritu Santo y practicaban la vida cristiana. Así que estos dones y esta gracia fueron creciendo, porque la gracia santificante puede crecer. Mientras estamos en esta vida no hay límite. Ya en la otra vida ya no se puede crecer. Por eso esta vida es tan importante. Entonces todo instante, todo momento deberíamos usarlo para crecer en la gracia santificante, para crecer en la caridad, y eso tiene la caridad, y que la gracia santificante y la caridad están tan ligadas que el grado de caridad es el mismo grado de gracia santificante, y el grado de gracia santificante es el mismo grado que la caridad, así que van juntas. Así que debemos todos los días crecer en la caridad, y así nuestra recompensa en el cielo va a ser mayor, ¿verdad? En eso se reconocen los grandes santos de los pequeños santos en el cielo, que tienen un grado de gracia santificante mayor, es decir, un grado de caridad mayor. Y entonces la pereza de los cristianos flojos, que no ven la necesidad de crecer en la caridad, que no ven la necesidad de crecer en la gracia, y que están siempre en el mismo estado de su vida, siempre iguales, no crecen, no se desenvuelven, no se preocupa por mejorar sus virtudes, por santificarse, por conocer su religión, porque cómo vamos a practicar unas gracias, unas virtudes que no sabemos qué es. Vamos a ver cómo lo vamos a practicar, ¿verdad? No es posible. Es que yo soy bueno,
Yo, como dicen, yo soy prudente, pero es que la prudencia cristiana tiene sus reglas, tiene sus leyes. Tú no las conoces. ¿Cómo vas a ser realmente prudente desde el punto de vista cristiano? Entonces, no, pues tu alma no se desenvuelve. No hay progreso. Y eso es lo que vale más en una persona. Una persona vale delante de Dios el grado de gracia que tenga, ¿verdad? Entonces, así como que cuando Moisés estaba con el pueblo, cuando habían salido de Egipto, Dios amaba mucho a Moisés porque era un alma que se decía que era el hombre más manso de la tierra, más humilde. Y pero entre las tribus de Israel había unos que comenzaron a criticarlo, a decir, no, es que esto y aquello, empezaron a hablar mal de Moisés. Y empezaron a rebelarse contra Moisés. Entonces Dios los castigó y se abrió la tierra y todas estas familias con todo, y todas familias completas con todas sus tiendas y todo una cantidad de muchísimas personas se abrió la tierra y se los comió a todos, se fueron no sé si al infierno, pero yo creo que sí. Y porque Dios amaba más a Moisés que a todos ellos. Fue un castigo porque ellos se pusieron a criticar a Moisés. Así que hay que tener cuidado. Es que hoy, con esa mentalidad democrática, creen que es que somos muchos, entonces tenemos razón. No, es que lo que Dios ama de las personas es su grado de gracia. Es lo que los hace dignos de una recompensa. Y la ausencia de la gracia los hace dignos de un castigo. Así que los que están en estado de gracia irán al cielo, y los que están en pecado mortal pues irán al infierno. Así de sencillo. Entonces Dios castigó a cientos de personas, no sé si miles, y porque se rebelaron y criticaron a Moisés. Hay que ver en la Biblia, ahí está. Entonces es un castigo tremendo, pero fue porque Moisés era más amado de Dios que todos ellos. Así que hoy la gente tiene esa mentalidad democrática y creen que es que nosotros somos más y tenemos la razón, etcétera. Son tonterías. Delante de Dios, eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta es tener razón, y Dios es el quien nos da la razón si la tenemos. Así que hay que someterse a la ley de Dios. Y es lo que nos hace dignos. Entonces esa es la gracia santificante que nos hace hijos de Dios y que fue pagada a un precio muy alto. Esa gracia santificante que debemos cuidar, porque hay personas que un día están en gracia de Dios, otro día no, un día sí, un día no, después van y se confiesan, se les hace tan fácil, ¿verdad? Ir y decir otra vez volver a pecar, y no, pues todo me voy a confesar. Entonces están jugando con la sangre de Cristo. O sea, es como si Dios te da sus gracias y tú las tiras, sales a la calle y las tiras en el piso, en la calle, y otra vez, no. Bueno, hay personas que tienen una cierta dificultad, es cierto, pero hay que esforzarse porque no pase eso. No podemos estar viviendo y muriendo todos los días, porque el que pierde la gracia se trata de una muerte espiritual. Es una muerte según la gracia, es realmente una muerte espiritual. No debemos hay personas que con mucha facilidad se confiesan y con mucha facilidad están haciendo otra vez pecados graves. No, hay que vivir siempre en gracia de Dios, eso es lo normal. Es lo que vale más en nuestra vida. Es lo que la presencia divina en nuestra alma, por la gracia, es el más grande de todos los tesoros. Aunque seamos millonarios, aunque tengamos 1000 cosas, no, eso no vale nada delante de la gracia santificante. ¿Cuántos santos no dieron su vida por no perder la gracia, por no hacer un pecado que implica la pérdida de la gracia? Es muy importante la gracia santificante. Y hoy la gente ya no estima eso, ya no sabe ni qué es.
¿verdad? ¿Queremos ser hijos de Dios o no? Y después están las gracias actuales que Dios nos da, llevan bien su nombre, porque actual quiere decir que están dadas para que podamos hacer actos, actual. Entonces, esos actos, cuando hacemos una obra buena, cuando hacemos un acto bueno, Dios nos ayuda. No podemos hacer ningún acto bueno sin la gracia de Dios. Ni siquiera pensar el bien, ni siquiera nada. Sin la gracia de Dios no podemos hacer ningún acto bueno. Así que cuando hacemos un acto bueno, lo hacemos por la gracia de Dios. Porque los condenados ya no pueden arrepentirse, no pueden cambiar, porque ya Dios dijo que la gracia que nos iba a dar iba a ser en esta vida, no para la otra. Entonces ya Dios nos da su gracia y esas personas no pueden convertirse, aunque no pueden querer, porque para hacer una buena acción necesitamos la ayuda de la gracia actual. Esa gracia actual que Dios nos da a cada instante para hacer cada acto que hacemos. Ahorita hacemos un acto de paciencia, nos da una gracia especial para hacer un acto de paciencia. Después hacemos un acto de caridad, Dios nos da la gracia actual para que hagamos bien un acto de caridad. Y esa gracia son diferentes según la oportunidad. Tenemos que tomar una decisión, Dios nos ilumina, es una gracia actual para que tomemos una buena decisión, según la vida cristiana. Entonces, esas gracias actuales Dios nos las da en todo momento. Si estamos viviendo en gracia de Dios, si queremos salvarnos, Dios nos ilumina. A veces, particularmente por medio de los dones del Espíritu Santo que recibimos el día del bautismo, pero cuando queremos ejercer los dones del Espíritu Santo, entonces Dios nos guía, ¿verdad? Hay los dones del Espíritu Santo, fortaleza, consejo, todos son 9 dones. Debemos, para ejercerlos, Dios nos está ayudando. Es como si Dios nos está empujando, Dios nos está iluminando, o Dios nos está dando fuerza, ¿verdad? Una persona débil a veces encuentra la fuerza para hacer algo, pero a veces es porque es la gracia de Dios, es una gracia actual. Y esa gracia actual es por un momento, es pasajera, es transeúnte. Es que en este momento yo necesito una gracia de fortaleza, Dios me da esa gracia, yo rezo, yo pido, y Dios me da esa gracia para hacer este acto particular que yo necesitaba hacer. Y en todo momento Dios nos da esas gracias. Bienaventurados los que las aceptan, porque hay algunos que tienen santas inspiraciones, sea directamente del Espíritu Santo o por medio de nuestro ángel de la guarda, y las aceptan, y las siguen, y las hacen. Y entonces, bienaventurados los que aceptan las gracias actuales. Pero hay otros que son duros, que tienen corazón duro, y entonces tienen a veces oportunidad de hacer el bien, o incluso la obligación. Entonces cuando tenemos la obligación de hacer algo, Dios nos da las gracias para hacerlo, o sea, no nos las niega. Entonces, pero hay personas que son duras de corazón, entonces no lo hacen, y no están resistiendo a la gracia, están haciendo un pecado. Entonces, a los condenados ya Dios no les da esas gracias, y ya no, porque Dios quiso que en esta vida es la oportunidad para elegir la eternidad. Así que Dios dice, en esta vida yo te doy las gracias actuales, aprovéchalas, porque ya después no habrá, así que ten cuidado. Entonces, en esta vida, si tú te haces duro y te haces el negligente, te haces el sordo, te haces el tonto, y no aceptas las gracias actuales, pues vas a desaprovecharlas, y ya eso es para siempre, ¿verdad? San Agustín decía, timeo deum transeuntem et non redeuntem. Yo temo a ese Señor que pasa y ya no vuelve a pasar. Porque hay gracias actuales que Dios nos da hoy, que ya no nos dará tal vez mañana o nunca en nuestra vida. Y esas gracias actuales hay que aprovecharlas, hay que acogerlas,
hay que utilizarlas. Pero hay personas que creen que todo es gratis. No, hasta esas gracias Jesucristo las pagó en la cruz. No son gratis. Dios nos las da a nosotros gratuitamente, pero están pagadas. Costaron mucho, no desperdiciemos, ¿verdad? Son como los padres que dan a sus hijos un regalo y le dicen cuídalo porque yo lo tuve que pagar. A mí me costó trabajo, esfuerzo. No lo desperdicies. Y pues es lo mismo. Cuando Dios nos da sus gracias actuales, debemos aprovecharlas, no debemos desperdiciarlas, ¿verdad? Esa negligencia que se vuelve una costumbre, que se vuelve una cosa de toda la vida de ciertos malos católicos, de estar siendo negligente con las gracias de Dios. Creen que lo que Dios les pide es simplemente no robar, no matar, no hacer pecados graves, cuando lo que Dios quiere no es solo eso. Dios quiere que nos santifiquemos, que nos mejoremos, que practiquemos las virtudes, que corrijamos nuestros defectos y que progresemos todos los días, que seamos mejores, cada día mejores, y que las virtudes se desenvuelvan, que no estén siempre a un estado así como con un niño, ¿verdad?, que no sabe caminar. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad. Pero hay católicos que se hacen su religión según su imaginación, según su filosofía. Entonces dicen, no, es que yo no hago mal a nadie y yo soy bueno, pero no ayudan a nadie, no ayudan a la iglesia, no ayudan a las buenas obras, no ayudan a los pobres, ¿verdad? Eso sí, disfrutan de la vida, ¿verdad? Que para ir al cine, que para ir a la playa, que para vestirse bien, para comprarse un bonito coche, sí hay dinero, claro que sí, para eso sí, pero para hacer un esfuerzo, ayudar a los demás, no, porque ellos creen que la vida cristiana consiste en todo lo que Dios nos pidió que no hiciéramos. Es verdad, la vida cristiana es de no hacer el mal, ¿verdad? Es una parte de la vida cristiana, pero también la vida cristiana consiste en muchas cosas que Dios nos dijo que deberíamos hacer. Y si no las hacemos, pues se llaman pecados de omisión. Es que yo podía hacer esto y no lo hice. Ah, pero no estoy obligado. Sí, estás obligado. Sí estás obligado. Y si no lo hiciste, hiciste un pecado. Se llama pecado de omisión, ¿verdad? Como los padres que no corrigieron a sus hijos, pero sí les dieron mucho amor, como ellos dicen, les dieron mucho amor, les dieron muchos regalos, les daban todo lo que ellos se les antojaba. Buena comida, bonitos ropa, etcétera, pero no les dieron virtudes, no hicieron que estos niños fueran buenos cristianos, que fueran respetuosos, que tuvieran sentido el sacrificio, que tuvieran sentido la obediencia. No, es que yo no quiero obligarlos, yo no quiero forzarlos. Bueno, eso se llama pecado de omisión. Y después no ven que después sus hijos fallan. ¿Por qué? Porque no les dieron buena educación. Y es un pecado. Y los pecados de los hijos serán reclamados a los papás. Que no se hagan ilusión. Es que mi hijo se portó mal. No, el día del juicio Dios te va a castigar a ti porque tú no hiciste tu deber, no educaste a tu hijo como debía ser. Y los pecados de tus hijos van a ser tuyos. No se hagan ilusiones. Sí, pero es que yo le dije, pero no, es que no basta decir, a veces hay que obligar. Es que yo soy bueno, yo no, ¿cómo lo voy a obligar? Esa es educación moderna, esa es educación inconsciente, que no es educación porque está llena de omisiones. Entonces, las exigencias son cristianas. Es que tú eres perfeccionista, tú eres muy... No, Dios es perfeccionista. Dios nos dice, Jesucristo nos dijo que hasta el número de nuestros cabellos están contados, que hasta se nos pedirá cuenta de una palabra ociosa. Es que Dios es perfeccionista. Entonces, no, claro, tiene razón. Dios es perfeccionista. Nuestra religión es la religión de la perfección. Todos debemos tender a la perfección y eso cuesta esfuerzo, ¿verdad? Entonces, los católicos se han hecho la idea que nuestra religión es estar siempre de vacaciones.
Y no, estamos aquí para trabajar, para hacer algo. Entonces, cuando Dios pide algo, da los medios. Y esos medios que Dios nos dio, pues hay personas que ya no los ven. Tienes brazos, pero no quieres ayudar al prójimo. Tienes lengua, pero no le vas a decir a tu hijo, esto no está bien. Tienes ojos, pero no quieres leer las obras que Dios te pide que leas. Conozcas tu religión. Tienes oídos, pero no quieres oír los consejos de quien te debe, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos pecados de omisión. Es que yo no hice nada malo, no hice. Sí, pero tú no hiciste lo que debías hacer, ¿verdad? Entonces, esos pecados de omisión pueden ser graves, gravísimos. Entonces, es muy triste ver cómo hoy el mundo se degrada, la iglesia, están destruyendo la iglesia, los enemigos de la iglesia, y la generalidad de los católicos y del clero están cruzados de brazos, están esperando, yo no sé qué están esperando, no hacen nada. Pues de eso se les pedirá cuentas, de su inacción, de su silencio, de su pasividad. Eso yo no estoy obligado. Sí, estás obligado. No estoy obligado en justicia. Sí, pero a veces uno no está obligado en justicia, pero está obligado en caridad. Y Dios nos dio sus dones para ejercerlos, no para guardarlos, ¿verdad? Es el don de los talentos, ¿verdad? Aquel que le dio sus talentos y los enterró porque decía, es que yo no quiero que se desperdicien. No, es que había que usar los talentos. Y después están las gracias de Dios que son providenciales, o sea, son gracias de la providencia, son hechos que pasan alrededor de nuestra vida, son como oportunidades. Todo lo que ocurre para que ganemos a Dios, para que hagamos algo bueno, entonces son los dones de la naturaleza, ¿verdad? Pero hay personas que nacen con un don y en lugar de guardárselo deberían ejercerlo para el bien del prójimo. Entonces todos tenemos dones diferentes. Es providencial que yo nací con un don para las matemáticas, y otro nació un don para hacer negocios, otro nació con un don para algo, y ese don yo lo tengo, pero los demás no lo tienen, o lo tienen menor. Entonces eso también son gracias. No son gracias esencialmente sobrenaturales, pero son oportunidades que Dios nos da para hacer el bien. Entonces, si yo nací, así como la historia de San Cristóbal, decían que él nació, que era muy grande, entonces él le preguntó a un monje qué podía hacer porque él lo hizo muy fuerte, muy grande, y el monje le dijo, bueno, pues vete a ese río, porque no había puente, y tú pasas a las personas de un lado a otro, y de esa manera tú sirves a Dios y ayudas al prójimo. Bueno, ese es un don providencial que tenía San Cristóbal. En estos días me parece que es la fiesta que él quiso ejercer ayudando al prójimo. Entonces todos tenemos oportunidades en la vida. A veces lo que pasa alrededor de nosotros que nos da la oportunidad de hacer el bien, y no hay que desperdiciarlas. También se puede decir que son gracias de Dios, porque son una oportunidad para que hagamos buenas obras por motivos de caridad, por motivos de fe, por motivos de esperanza, y es una oportunidad para practicar las virtudes, ¿verdad? A veces son los dones de personas que nacieron en una familia católica y que tuvieron una buena educación, pues son dones providenciales, y que esa persona puede santificarse más fácil porque tuvo una buena educación. Pero si ella no quiere, pues no, ¿verdad? Entonces hay que aceptar esos dones y ejercerlos bien. Porque hay personas en la historia, muchas vidas de santos que fueron gente muy como reyes, que eran poderosos, que tenían providencialmente Dios les dio ser reyes. Entonces ellos ejercían la caridad
construían conventos, construían iglesias, ayudaban a los pobres, hacían obras de caridad, y porque eran ricos. Ejercieron esos dones providenciales, son talentos también. De verdad, cuando nosotros tenemos una manera, una oportunidad de ejercer el bien, pues aprovechar. Pero los católicos perezosos hay unos que tienen bienes, pero ni se les ocurre ayudar a los demás, ni se les ocurre hacer obras de bien. No, porque ellos consideran que eso es suyo, que eso es propiedad suya, y que ellos con lo que es suyo hacen lo que quieren, y que no están obligados estrictamente a ayudar a los demás. Pero no, Dios, en el fondo todo pertenece a Dios, y lo que Dios nos pone en nuestra disposición es prestado. Así que ni siquiera nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos, ni nuestra casa, ni nuestra comida, nada nos pertenece, absolutamente no nos pertenece, le pertenece a Dios, pero nosotros tenemos el uso, está prestado. Así que por eso no podemos disponer de nuestra vida, porque no nos pertenece nuestra vida. No podemos. El suicidio es un pecado, o el homicidio es un pecado, porque la vida no nos pertenece, le pertenece a Dios. Pero en la manera de hablar habitualmente, pues se dice que es mío, o que es esto, pero en realidad es una manera de hablar, pero estrictamente hablando es de Dios. Entonces, a veces tenemos dones de la naturaleza, dones que Dios nos da, oportunidades, y no los usamos, los guardamos. Otra vez, la parábola de los talentos, ¿verdad? Hay personas que algunos que recibieron estos talentos los hicieron fructificar, pero otro los enterró porque dijo, es que yo no quiero tener problemas, etcétera, y los enterró. Entonces hay personas que tienen dones de la naturaleza. Por ejemplo, hay unos que tienen que son inteligentes, hay otros que tienen mucha voluntad, hay otros que tienen talentos, incluso la belleza humana también es un talento, no debe ser un objeto de pecado forzosamente. Entonces hay que ejercer eso para practicar la caridad, no para ser desagradable y orgulloso. Pero hoy la gente que tiene dones se hace como muy orgullosa. Entonces, no, hay que practicar la caridad. Para eso Dios nos dio los dones, para de alguna manera ayudar al prójimo, no para engolosinarnos en nosotros mismos y nomás pensar en nosotros, no. Eso no es el plan de Dios. Pero si no entiendo yo el plan de Dios y yo no lo tomo en cuenta, pues me voy a topar un día con el juicio de Dios. Cuidado, que de todos modos no es inevitable el juicio de Dios. Entonces, había una santa que era, me parece, Santa Teresita del Niño Jesús, que decía, todo es gracia. O sea, todas las cosas que nos pasan, todas las cosas que Dios nos ha dado, todas son oportunidades para servir a Dios. Claro está, las gracias actuales, las gracias santificantes sobre todo, pero también las gracias de la providencia. Entonces, todas son oportunidades para servir a Dios, para amar al prójimo, para crecer en las virtudes, que son tantas virtudes diferentes, que ni siquiera muchos saben cuáles son. Entonces, es una oportunidad para crecer en la virtud, en el mérito y en el amor a Dios. Entonces, Santa Teresita decía, todo es gracia, todo lo que pasa alrededor nuestro, todo es una oportunidad para servir a Dios, todo. Sin excepción. Pero eso se dice de aquellos que tienen la fe, sobre todo, que son católicos, porque saben cómo dirigir todo eso a Dios. Pero las personas que viven fuera de la verdadera fe, que viven lejos de Dios, que viven al ateísmo, pues entonces no es igual para ellos, porque a veces los dones que Dios les dio, que eran para que fueran mejores, ellos los utilizan para ser peores, para hacer más pecados. Por ejemplo, una persona inteligente hace más pecados porque es inteligente. Así como Satanás es más malo
y más dañino, porque es un ángel y es muy inteligente, muy poderoso. Entonces esos dones que él recibió, en lugar de usarlos para el bien, los usa para el mal, y es una desgracia. Entonces aquellos que consideran que tienen cualidades, pues cuidadito, porque con eso va a ser un peso mayor para que te hundas hasta el infierno, porque en lugar de usar esos dones para tu salvación, los vas a usar para tu perdición. Y cuando una persona es mala y tiene dones de la natura, es peor. Esa persona se va a hundir más en el pecado, va a hacer más daño, va a ser más dañina, va a ser más mala. Así que si tenemos algún don de Dios, usémoslo para practicar la caridad, el amor, el servicio a Dios, y no nos engolosinemos con, es que yo soy bien, yo estoy bien, yo soy bien, en lugar de servir a Dios. Y es lo que, entonces todo es gracia, como decía Santa Teresita, para aquellos que creen, esperan y aman a Dios. Todo es gracia, así que todo lo que pasa alrededor de una persona que ama a Dios, todo es para su bien. Incluso las cruces, las pruebas, las crisis, las persecuciones, las enfermedades, todo es una oportunidad, todo es gracia para servir y amar a Dios. Todo. Así que alguien que es católico no debe decir, es que Dios se olvidó de mí, o yo sufro, entonces Dios no me quiere. Entonces no, son tonterías, porque todo lo que pasa en nuestra vida es para nuestro bien. Incluso si tenemos una enfermedad o tenemos un sufrimiento, eso es una oportunidad para ofrecerlo a Dios, para aceptar la voluntad de Dios, para amar a Dios, y es una gracia. Es una gracia, o sea, los santos nunca se quejaban de las cruces que Dios les mandaba, por eso eran santos. Entonces, esa falta de conciencia de las gracias de Dios, pues hace que el mundo cada día más, pues Dios se aleje de este mundo y que sus gracias ya no sean eficaces, y entonces el mundo se vuelve imagen del infierno, porque el mundo ya no cree en Dios, o no lo considera, como esos católicos que dicen, sí, yo soy católico, yo creo en Dios, pero obras nada. Entonces tenemos, a veces también Dios quiere que tengamos iniciativa, o sea, porque hay personas que a veces uno no les dice nada, pero ellas solitas buscan y hacen el bien, y eso se llama iniciativa. Entonces Dios no quiere que estarnos siempre empujando y hacer que todo hagamos, que Él nos diga todo lo que debemos hacer. Hay personas que nadie les dice, pero tienen iniciativa, entonces hacen cosas buenas, o se les ocurren ideas, o hacen esfuerzos, o incluso, entonces esas personas hay que usan sus talentos a veces en cosas que uno no se la esperaba, porque tienen buenas iniciativas, tienen sentido la inventiva y una voluntad a veces fuerte, ¿verdad? Así, por ejemplo, veamos, un San Ignacio de Loyola, que pues estrictamente él ya se había convertido, pero ¿por qué iba a tener que hacerse sacerdote? Que ¿por qué tenía que fundar una compañía? ¿Por qué tenía que...? Es que él tenía iniciativa. No esperaba que Dios le dijera todo ahí sentado y esperando que Dios le dijera, ¿qué tengo que hacer? No. Dios también quiere que usemos nuestra voluntad, nuestra inteligencia, tenemos un poquito de iniciativa, o lo más posible, más que poquito, lo más posible que se pueda, pero en el sentido del bien, no en el sentido del egocentrismo, el amor con un cierto orgullo, con un cierto amor desordenado de sí mismo. No, ese tipo de iniciativas no nos hacen falta, o sea, no queremos esas iniciativas de esas personas vanidosas que buscan, hacen obras según eso para Dios, pero en el fondo buscan
complacerse en su persona, y buscan la vanidad, y buscan ser amados, y buscan ser admirados. No, no es ese tipo de iniciativa que Dios quiere, sino esa iniciativa de los santos, que era humilde, que buscaban simplemente la gloria de Dios y la salvación de los demás. Y esa iniciativa puede ser muy benéfica. Y también es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios ese tipo de personas. Veamos muy bien la vida de San Ignacio de Loyola o la de otros santos y vemos cómo eran espontáneos. No había que estarles obligando, ¿verdad? Como a ciertos católicos que si uno no les dice las cosas, no las hacen. Entonces, y hay que estar insistiendo, y hay que estar rogando, y hay que estar empujando, y hay que estar regañando. No. Los verdaderos santos solitos hacían las cosas. Entonces, de todos modos, aquel que no usa sus facultades, sus talentos, se le pedirá cuenta de su inactividad, de su pereza, se le pedirá cuenta, de todo se pedirá cuenta. Entonces todo es gracia, sí, pero todo en el orden de la redención. El orden de la redención que Jesucristo vino a traer a la tierra por medio de la Iglesia. La única Iglesia válida, que es la Iglesia católica, no la Iglesia conciliar. Entonces, cuidado con la infidelidad a la gracia. Hay personas que se acostumbran a ser infieles a la gracia. Llega un momento en que ya no sienten, ya les parece normal y están tan ciegos que viven en su pasividad. Entonces no generan frutos y eso crea paraliza, ¿verdad? Porque a veces una persona inactiva hace que los demás se vuelvan iguales. Entonces, además hay personas que se ofenden si alguien quiere ser generoso, si alguien quiere aspirar a la santidad y quiere como animar a los demás a que sean mejores, etcétera, y esas personas se ofenden y dicen, no, ¿por qué? Oye, tú me quieres obligar, o sea, tú me tienes, ¿por qué me quieres? No, es que yo hago lo que quiero, no me impongas las cosas. Entonces ese tipo de católicos hacen mucho daño porque hacen que los que quieren ser buenos se enfríen. Y esa pasividad que hace que se desperdicien esas gracias de Dios. Entonces todas las oportunidades que Dios nos da debemos aprovecharlas, deberíamos. Ese no fue el ejemplo de la Virgen María, del corazón inmaculado de María, que ella nunca desperdició ninguna gracia, pero cuando decimos gracias decimos todas las gracias, también las gracias providenciales, todas esas oportunidades que Dios presenta a veces en su providencia y que hay que también aprovecharlas, ¿verdad? No hay que esperar que Dios me inspire, que Dios me empuje, ¿verdad? A veces hay que tener iniciativa. Entonces, esas infidelidades que generan castigos de Dios y nuevos pecados, ¿verdad? De esas infidelidades, no gracias, no las necesitamos. Entonces, en estos días ha habido fiestas muy bonitas de la Virgen, la Natividad fue en la semana pasada. En este martes próximo será la fiesta del Santo Nombre de María y la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, seguida de la fiesta de los 7 dolores de la Virgen María. Entonces pensemos en que todo eso está alrededor de la Virgen María, que fue una alma fiel, que fue una mater fidelis. O sea, esa fidelidad de la Virgen no podemos comprenderla porque ella nunca dijo no. Y a todas las oportunidades que Dios les dio, no solo las que eran obligatorias, porque a muchos se comportan así, es que yo no estoy obligado de hacer eso, o sea, y no lo hacen. Entonces todas las oportunidades que Dios le dio a la Virgen de ser buena, de ser mejor, ella las aprovechó, no le negó nada a Dios.
Por eso ella es la Inmaculada quiere decir sin mancha, pero aquí es en un sentido absoluto, o sea, la Virgen nunca negó nada a Dios. Nosotros, pues a veces por nuestra propia fragilidad, nuestra propia debilidad, a veces podemos hacer pecados, pecadillos, a veces, pero a veces no es pecados calculados de malicia. Esos Dios los perdona más fácilmente, pero aquellos que se niegan sabiendo y que no quieren luchar y hacer más y pueden, bueno, eso ya no es un pecadito de debilidad, es un pecado más deliberado. Entonces aviso a todos los tradicionalistas que están viendo cómo están destruyendo la fraternidad y que no hacen nada, que esperan, no sé qué esperan, y que aquellos sacerdotes que pudieran orientar mejor a los fieles no lo hacen, pues no sé qué esperan. Entonces pidámosle a Dios que suscite almas fieles y que nos permita comprender que el pecado no es solo lo que está mal, sino también el no hacer lo que está bien. Entonces el pecado de omisión es un mal que pudo ser, un bien que pudo ser y no fue por nuestra negligencia, y eso es pecado. Pidamos al Corazón Inmaculado de María, a Nuestra Señora de los 7 Dolores, que ella sufrió tanto por nuestros pecados, nuestras omisiones, que nos dé la gracia y la fidelidad a pesar de todas las persecuciones. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo